continuamos en este programa especial en el que el mundo está mirando al Vaticano, obviamente el día en el que Jorge Bergoglio, el cardenal, nuestro cardenal primado, se convirtió oficialmente en el Papa de todos los católicos. Gracias, Carlos Zavala, por venir, como cada semana. Y en este caso también para hablar del Papa, porque es el primer Papa jesuita. Y si hablamos de los jesuitas, hablamos de San Francisco de Asís. Y cuando hablamos de San Francisco de Asís, pensamos que fue en su momento designado por Juan Pablo II como el encargado de cuidar la ecología. El patrono, no, el patrono. Esa es la definición de patrono de la ecología, que era el término que se usaba en ese entonces. Digamos, el Papa Juan Pablo II, en el 29 de noviembre de 1979, lo nombra, lo designa, no sé si quiere decirlo, lo coloca a San Francisco de Asís como el patrono de la ecología, y recuerda en eso la preocupación que tenía San Francisco de Asís por todo lo que tenía que ver con la creación en su conjunto. Es decir, hablaba de la naturaleza, es decir, San Francisco hablaba particularmente, remarcaba el tema de que digamos, la naturaleza era parte de nuestra hermandad, que nosotros éramos todos parte de un mismo hermanamiento ante el Señor y que todo era gloria para el Señor. Entonces alababa y agradecía al Señor cada vez no solamente por las personas, sino también por los animales, por las plantas, y por la tierra, y por el sol, y por la luna, y por las estrellas, todo ese tipo de cuestiones. E incluso hubo una película muy famosa que se hizo en su momento que se llamaba Hermano Sol, Hermana Luna, de Franco Sefirelli, que recoge la vida de San Francisco y la pone en estos términos. Bueno, ¿no? Porque San Francisco era ese hombre, quiero corregir algo que dije recién porque me hice no es jesuita San Francisco, claro. Digamos, los jesuitas son de la orden de San Ignacio. Exactamente, ¿no? San Ignacio de Loyola. Cuando hablamos de San Francisco, hablamos del hombre en el que pensó el Papa para ponerse ese nombre, el hombre que hacía, digamos, de su peregrinar entre los pobres, su misión. Su misión, pero no solamente eso, sino que ponía el tema del peregrinaje y la vida austera y la vida de pobreza del Papa, la ponía en un entorno que era el total de la creación. El total, entonces ahí incluía todo lo de la naturaleza. Convencer a los hombres mirándolos a los ojos, inclusive sin ropas. Sí, ¿no? eso es una anécdota bastante fuerte, porque ahí marca una serie de hasta complejos familiares, porque en realidad esto obedeció a que él quería seguir una vida religiosa, y San Francisco, y el padre le reprochó y le dijo: hasta la ropa que tenés te la doy yo. Un poco para que haga lo que el padre quería que hiciera, que era estudiar en una universidad y demás. Y él quería servir a los demás, y entonces dijo: bueno, la ropa me la diste vos, me la quito, y salió desnudo y empezó a peregrinar desnudo, y se colocó luego una bolsa, una arpillera y una bolsa del campo para recoger los frutos, y ahí empezó, y ahí, digamos, quedó la vestimenta actual de los franciscanos. Pero fíjate que el Papa Francisco recoge esa parte de los pobres, pero también recuerda la parte del respeto que tenía por la creación y por toda la tierra. En un momento de la audiencia que tiene con los periodistas, el Papa Francisco habla de la creación y dice concretamente: a esta tierra que la tratamos tan mal. ¿No? Y hace y hoy en la homilía volvió a hablar de la cuestión del ambiente, y volvió a hablar de que tenemos que tener cuidado, y cuando habló de custodios, ¿te acuerdas de esa parte? Usa: cuidemos, seamos custodios, cuidemos a nuestros hermanos, cuidemos al ambiente, cuidémonos entre nosotros, digamos, ¿no? Cuidemos a toda la creación. Esto tiene que ver también digamos, un recuerdo, una cuestión teológica que tal vez habrás escuchado, que a veces nombran en las iglesias cuando se habla de criaturas y creaturas. Y esa es una diferencia que hay entre las criaturas, son las que devienen, digamos, de la especie, que crían generan su propia reproducción, como son los animales y las plantas, por ejemplo, y las criaturas son aquellas que vienen de la creación. Es decir, que no tienen recreación, sino que vienen originarias de la creación, es decir, vienen de Dios. Y que como son el sol, la luna, las estrellas. Digamos, las criaturas vendrían a ser de criadero, las criaturas son de Dios. Exactamente, son todos de Dios. Lo que pasa es que algunas Dios es como delega, claro.
y las demás Dios las delega. Por ejemplo, en las especies humanas y vegetal, Dios ha delegado la creación en el humano. Es decir, el humano es el que produce la reproducción en un hecho digamos, divino, por así decirlo, si nadie sabe exactamente qué es lo que hace, sabe lo que hace, pero digamos, no sabe cómo eso se convierte en una vida. Misterio de la vida, misterio científico, digamos, ¿no? Es decir, cómo está llegando todo esto, digamos, cómo haciendo lo mismo en algunos casos se produce y nace una criatura y en otros no, y etcétera, etcétera. Todo eso para nosotros sigue siendo un misterio en los avances científicos y demás. Pero de cualquier modo, digamos, la otra referencia, esas son las criaturas, las que Dios ha delegado la reproducción en los demás. En cambio, hay cuestiones que son originales, y esto es la cuestión que se habla de las criaturas. Lo que habla justamente es de San Francisco, o sea, Francisco de Asís, es el tema de preservar toda la creación. Es decir, que todos somos hijos de Dios, en cierto modo, y por lo tanto todos tenemos que alabar y demás a Dios. Y dice, justamente Francisco de Asís, dice lo que dijo hoy el Papa Francisco, es decir, usa la frase custodio. Es increíble porque usa la misma palabra. Y entonces dice, custodien, cuiden a la naturaleza, cuiden a la madre tierra, y cuando la transformen, háganlo para mejor alabar a Dios. No para dañar o para servirse solamente de ello, sino para ese servicio que sea para mejor alabar a Dios. Esto es lo que dice San Francisco de Asís, y es muy coincidente con la posición que ha tomado el Papa Francisco ahora. ¿Y puede haber una acción de este modo más insistente de la Iglesia en lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente? ¿Hay un augurio de eso? Sí, yo espero que sí. Viste que hay encuentros internacionales, los últimos que ha habido, sobre la cuestión climática y sobre la cuestión de la cumbre de la Tierra, que han fracasado. Digamos, los últimos encuentros no han tenido un resultado muy importante, y ahí la Iglesia en realidad juega un rol que aparenta ser menor, porque la Iglesia en el sistema de las Naciones Unidas es observador, es decir, que concurre y habla, tiene voz, pero no tiene voto. Entonces el tema es, esa voz, cuando tiene un peso, digamos, por el respeto que se le tiene a lo que dice, tiene mayor incidencia sobre el voto de los países. Entonces yo creo que en este sentido, digamos, si el Papa o digamos el Vaticano le da un peso específico a esta cuestión, yo creo que va a tener una incidencia mayor para alcanzar algún resultado positivo, o al menos más positivo que los actuales, ¿no? Esa es un poco la expectativa. Un último, aprovechando esto, porque hoy, bueno, lógicamente el tema de la Asunción de Francisco nos absorbió totalmente el tema y lo merece por demás, pero quiero recordar solamente que el próximo viernes, el 22 de marzo, es el Día Mundial del Agua. El agua es uno de los elementos más importantes para la vida y por lo tanto merece una atención específica. Así que vamos a hablar en el futuro. Por ahora, si quieren saber información sobre algunas actividades que va a haber, ingresen. Voy a nombrar una sola para la Asociación Vecinos La Boca, por ejemplo, para que busquen ahí que hay actividades para trabajar sobre el tema del agua. Y luego, bueno, toda la esperanza de que, digamos, este Papa que llega del fin del mundo a Roma tenga un dejo positivo en esta cuestión del ambiente sustentable, ¿no? Ojalá que sea así. Gracias por haber venido, Carlos, como siempre. Nos vamos a ir a una pausa, ya venimos. Hay más Banda 3.0 hasta las 10 de la mañana. Quédate.